Presencia, pidámosle al buen Dios que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar mirando a ese Dios que es amor, a ese Dios que es todo ternura, a ese Dios que vemos en la parte superior de la Basílica de San Pedro, ese dedito que se acerca al hombre y ese hombre que se empina a tratar de tocar ese dedo. Vamos a comprender y a contemplar hoy esa imagen que tiene una profundidad teológica hermosísima, la conexión entre el amor de Dios y la libertad del hombre. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que guíe este caminar nuestro a través del discernimiento para contemplar esa unión entre Dios y el hombre. Démosle gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí unidos y que nos regala un nuevo día para que a través del discernimiento podamos buscar y hallar la voluntad de nuestro Señor. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia. Hoy, como les decía, vamos a tratar de comprender un poco más y mejor esa unión tan bella, simbolizada de esa manera tan hermosa en la Basílica de San Pedro. Ese dedo de Dios, un abajamiento, por así decirlo, un amor grandísimo que solamente de Dios puede provenir. Y lo primero, recordemos en primera de Juan 4:8 que Dios es amor, ese amor hermoso que nos regala. El tema de hoy entonces es reconocer el amor, reconocer a ese Dios que se quiere acercar a nosotros, que nos acerca ese dedito que se viene hacia nosotros, ¿cierto? Para entregarle nuestra libertad, que es el regalo más preciado, es lo más maravilloso que Dios nos regaló, la libertad. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero en el fondo lo que más nos hace con esa semejanza es esta palabra de la libertad. Y esa libertad nos lleva a acercarnos a ese buen Dios que nos ama, ese Dios que viene a regalarnos a su Hijo por nuestra salvación, ese Dios misericordioso, ese Dios que es amor. Bueno, entonces entremos en materia. Lo primero es, vamos a contemplar a Jesús, que es sacramento del amor, desde luego, es entrega absoluta hacia nosotros. Pero ese amor, desde luego, lo vamos a comprender en un concepto teológico muy bello y es el amor misericordia. Es un amor que se sale de sí mismo y en el caso de Dios, Él se sale de sí mismo hacia nosotros, pero lo que provoca en nosotros el Espíritu Santo a través del discernimiento o lo que ha de provocar es precisamente ese amor misericordia, esa conexión con Dios que me invita a salir de mí mismo. Es Jesús que es sacramento del amor misericordia del Padre. Ese Jesús que en su condición de ser humano como uno de nosotros, alza su dedito y se conecta con ese dedo de Dios y comprende que lo que tiene sentido es el reino de Dios, que lo que tiene sentido es cumplir la voluntad de Dios. Y entonces hasta el extremo allá en ese monte de Getsemaní dice, papito, papito, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvemos nuevamente a María Santísima, que ha sido la guía nuestra en este proceso del discernimiento, cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces hoy empezamos diciendo que Dios está presente y actuante en la vida de cada persona, que en la tuya y en la mía, en la historia tuya y en la historia mía, Dios está ahí actuando, está presente. Y por eso decíamos que la base del discernimiento es el examen diario, que tú te pongas a revisar lo que ocurre en tu día y que mires a ver cómo aconteció Dios hoy en mi vida. ¿Cuáles fueron él o los acontecimientos más significativos que me llevaron a encontrarme con ese Dios de la vida? Pero adicionalmente, pues también, desde luego que tengas un espacio de oración, ojalá lo más fijo posible. Mi oración es siempre de tal hora a tal hora, todos los días a esa hora es mi oración. También recordamos que hemos dicho claramente que no hay discernimiento espiritual si no hay oración. Si no hay oración, no hay discernimiento. Entonces Dios está presente y actuante en la vida cuando después de orar nos preguntamos, bueno, ¿qué me dijo Dios en este ratico de oración? Entonces Dios está presente y actuante en la vida de cada persona, en la historia y en el mundo. Ahí está ese Dios amor.
¿Qué hace? Trabaja sin cesar comunicando plenitud de vida. Entonces tú te levantas en la mañana y te das ese primer aliento y tomas conciencia de que es el Espíritu Santo que te habita, que llega a ti. Es un nuevo día, es la Ruaj que ingresa a ti y tienes conciencia de que es el Espíritu Santo el que ingresa en ese primer aliento, un nuevo día de vida, un nuevo regalo de Dios, una nueva oportunidad de salvación, una nueva oportunidad de santidad. Trabaja sin cesar comunicando plenitud de vida y prosigue su obra creadora en cada uno de nosotros y en la historia. Ahí está, con nosotros, adelantando ese camino juntos. ¿Qué nos toca? Nos toca, nos mueve, nos llega, nos conmueve, nos interpela, nos cuestiona por medio de las mociones. Ya hemos dicho, ese no sé qué, no sé dónde, que se ubica entre el corazón y el estómago y que empieza a producir en nosotros ese anhelo de Dios, ese que me mueve, a dónde me estás llevando, qué esperas de mí. Discernir entonces es descubrir el modo de proceder de Dios con nosotros. Él tiene un modo de proceder y a través de las emociones lo detectamos. Así me trata Dios, así me lleva Dios. Modo de proceder de Dios con nosotros, la manera como nos va conduciendo pacientemente hacia la plenitud de la vida. Con libertad, si tú te dejas, es decir, él te quiere conducir pacientemente hacia la plenitud de la vida. Si tú te dejas, si tú estás dispuesto a empinarte y a tocar ese dedito maravilloso, Él también quiere. Ese es su modo de proceder, es su modo de proceder con nosotros. Muy bien. Sigamos entonces en este camino de darle como sentido a esa contemplación preciosa que a través de esa manera artística, bella, bella, de la conexión de esos dos deditos, como el hombre se estira para lograr conseguir esa voluntad de Dios, pero Dios también se abaja como que es un amor único, te ama solamente a ti, que en primera persona con tu nombre y apellido te escogió, Él te adora. Ese Jesús sacramentado que es amor, misericordia del Padre, quiere que tú le entregues tu libertad. Dice, Dios se comunica directamente con su criatura. Esa es la base del discernimiento espiritual. Tener la fe suficiente para poder descubrir que esta es una realidad, que Dios se comunica directamente con su criatura, que a veces es muy fácil. Recuerden los tres ejemplos que decíamos de Santa Teresa, ¿no? Que es como si estuviera lloviendo, lloviendo y de repente cae un aguacero y tú eres como una esponja y entonces te llenas de Dios. A veces es así, esa comunicación. Pero a veces nos dice Santa Teresa, también es como una llave. A veces toca ir, buscar el vaso, ir, buscar la llave, abrir la llave, recoger ese poquitico de agua y tomarse ese poquitico de agua. Pero a veces es más difícil. Dice ella, a veces toca ir por un balde, por una cuerda, ir a un pozo, lanzar el balde hasta el fondo y empezar a subir, a subir, a subir, a subir para poder tomarse un vasito de agua. A veces es muy difícil esa comunicación con Dios. Tenemos muchos tiempos de sequedad, pero también a veces tenemos esos tiempos místicos y maravillosos de comunicación con Dios. Pero lo cierto es que a través del balde yendo al pozo, o a través de la llave, o a través del aguacero, Dios se comunica directamente contigo, dándote a sentir su voluntad y abrazándote en su amor. Y nosotros estamos llamados a ser capaces de detectar esas señales de divinidad, a buscar esa agua maravillosa, a poder ir por esa agua maravillosa. Perdón, aquí cómo hago para silenciar. No sé cómo silenciar, a ver, ¿cómo puedo hacer para silenciar? Por favor, cierren sus micrófonos, niños. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que ese Dios se comunica directamente con su criatura, dándole a sentir su voluntad y abrazándola en su amor, y el hombre es capaz de detectar esas señales divinas que Ignacio llama mociones. Dios Padre, si se lo permitimos, si nosotros queremos empinarnos y alargar el dedito, realiza con nosotros el proyecto. Él con nosotros realiza el proyecto de salvación. Nos guía como a niños. Dice San Ignacio que a él en la cueva de Manresa le enseñaba como un maestro enseña a un niño pequeño.
Hemos de seguir a su Hijo en el servicio del reino. Ojo, a eso vino Jesús, a anunciarnos el reino. Y aquí nos invita a eso, a servirlo, a que nuestras vidas se pongan al servicio del reino de Dios. Ese es el discernimiento. Hemos de seguir a su Hijo en el servicio del reino, camino de realización del proyecto. ¿Cuál es la realización de este proyecto de discernimiento? Que tú seas capaz de entregarte totalmente a Dios. Todo lo que tú eres, toda tu libertad, tu memoria, tu entendimiento, todo tu saber, todo tu hacer, todo tu poseer, todo se lo entregas al Señor. Hemos de seguir entonces a su Hijo en este servicio del reino, camino de realización del proyecto, siempre bajo la guía amorosa del Espíritu Santo. ¿Quién está detrás del discernimiento? El Espíritu Santo. Siempre, siempre un buen discernimiento siempre tendrá la guía amorosa del Espíritu Santo. Seguimos. El discernimiento no es otra cosa que el incesante seguimiento de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. No hay otra cosa más que decir. Es decir, si alguno de ustedes me dijera, ya, Fabián, hasta hoy se acabó el curso de discernimiento. Pues maravilloso si se quedó con esto. ¿Qué? Que el discernimiento no es otra cosa que el incesante seguimiento de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, si te abandonas en él realmente, si sabes entregarte totalmente a la guía del Espíritu Santo con el único objetivo del seguimiento de Jesús, ya acabaste el curso. Ese es el curso de discernimiento. Para eso es el discernimiento. Esa es la única cosa que realmente vamos a seguir descubriendo poco a poco. Ser alguien que está en continuo diálogo con la realidad que lo circunda. Tú estás todo el tiempo viendo, a ver, ¿por dónde me está guiando Dios? ¿Cuáles son los signos que me está mostrando? Es lo que San Ignacio dice, ser contemplativo en la acción. Ahí en eso, en ese levantarme en la mañana, en ese primer aliento que yo digo aquí. Ruah, Espíritu Santo, ven a mí. Gracias, Dios mío, por esta vida que me regalas, por este día nuevo que me das, por esta oportunidad de seguir caminando en mi santidad. Ahí, ese es ser alguien que está en continuo diálogo con la realidad que lo circunda, descubriendo en esa realidad las señales de la voluntad del Padre. Es la capacidad entonces, el discernimiento de rastrear esa presencia que continúa dando vida, porque cada mañana te regala nuevamente la vida. Cada vez que te despiertas, ahí está nuevamente la vida. Oración que le ha de llevar a tener la sensatez de Cristo. Esta frase, si la logras contemplar en profundidad, es decir, si tú dices, a ver, yo quiero conocer la sensatez de Jesucristo. Era un hombre completamente sensato, es decir, absolutamente entregado a la voluntad de su papá. Lo entendía completamente, tenía clarísimo lo que él quería. Se entrega, eso es para mí la forma más linda de decir es, yo estoy buscando en mi vida la sensatez de Cristo. Sensato, completamente. ¿Quién era más sensato que él? Nadie, nadie. Es que es una cosa absolutamente bella, transparente. Esa transparencia, yo no encuentro un mejor calificativo que la sensatez de Cristo. ¿Qué buscas? ¿Para qué haces oración? Para eso. Oración que te ha de llevar a tener esa sensatez de Cristo. Para eso hacemos oración, para que seamos así de sensatos, de coherentes, tan absolutamente transparentes, tan sinceros, tan humildes, tan tiernos, si se quiere, como tan amorosos. Es que es una sensatez, para mí realmente es una coherencia, es una conexión tan absoluta entre el Padre y el Hijo, esa capacidad de leer la voluntad del Padre y ponerla completamente en hechos. Y eso es precioso. Eso es discernimiento. Muy bien. Entonces seguimos diciendo que el discernimiento supone entrenamiento, desde luego. Estos modos de orar y de poner contacto con las emociones y de saber hacer bien el examen todos los días y de saber responder a la pregunta ¿qué me dijo Dios en este ratico de oración? Esa capacidad de irme convirtiendo cada vez más y mejor en un buen contemplativo en la acción, eso no llega de la noche a la mañana, eso es entrenar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El discernimiento supone entrenamiento, supone práctica, supone finura, sensibilidad para reconocer las señales de Dios, supone oración,
pero oración con la palabra, oración con la Sagrada Escritura, supone Eucaristías, 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 supone arrodillarse, 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 supone ponerse delante del Santísimo Sacramento. Ojalá muchos raticos y raticos larguitos. El discernimiento supone eso. Y no vas a aprender a discernir de la noche a la mañana, ni pretendas pues que esto te llegue, ¿no? Bueno, no se puede negar que hay almas místicas. Si uno se pone a ver esas experiencias de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del mismo San Ignacio en el Cardoner, uno dice, wow, eso sí es posible. O sea, puede llegar de repente ese chaparrón de agua y llenar esa esponja, pero tú tienes que haberte convertido en esa esponja para tener esa capacidad de absorber esa gracia que te llega. Porque te puede llegar gracia, pero si tú no te has convertido en esponja, pues te va a resbalar y no. El discernimiento entonces es eso, es practicar. Yo les decía, ¿cómo vamos a adelantar este curso? Haciendo discernimiento, haciendo el examen diario, preguntándome después de mi rato de oración qué me dijo Dios. Supone eso, entrenamiento, práctica, pero también finura, olfato, afinar eso, acuérdense. Es dejar de ver con los ojos de esa cabeza y empezar a ver con los ojos del corazón. Dejar de oler con esa nariz y empezar a oler con la nariz del corazón. Empezar a gustar de las cosas internamente, desde el gusto del propio corazón. Sentir, gustar todo, pero desde esa óptica de Dios. Con finura, con sensatez. El discernimiento es una experiencia espiritual, ¿cierto? Que requiere una rica vida de oración y de contemplación, recuerden. Ser capaz de meterme allá en la vida de Jesús, saber conectarme con Jesús de tal manera que pueda decir esa frase que mil veces decimos, pero que es tan difícil llegar allá. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la razón de ser del contemplativo. Contemplativos en la acción, decíamos, ver con los ojos de Cristo, escuchar con los oídos de Cristo, sentir con la sensibilidad de Cristo. Santo Dios, qué belleza, qué resultado se espera de un buen discernimiento, de ser contemplativos en la acción. Una cierta madurez espiritual también es importante, capaz de vivir las emociones, de sentirlas, de percibirlas, de apropiarse de ellas, de identificar si me vienen del buen espíritu o del mal espíritu, identificar ahí detrás de esa emoción cómo puedo yo leer la voluntad del Padre, reconocerla allí con criterios de elección, que yo vaya teniendo un criterio que está en mi entendimiento, que me pasa por la sabiduría, que me pasa por el entendimiento, que me pasa por el don de ciencia, pero que lo llevo a mi corazón, que lo dejo entrar en mí. Es un Jesús que yo trato de conocer, de comprender, pero también me enamoro de él y lo dejo hacerme suyo, como dice Santa Teresa, ¿no? Es esa profundidad de entrega en la cual ya tienes un criterio y el criterio es Jesús. Ya tienes esa mirada, ya tienes esa capacidad de escuchar, pero eso no se logra de la noche a la mañana y eso no lo logras tú, lo hemos dicho, eso hay que pedírselo a Dios. Señor, enséñame a querer, decía San Ignacio. Que decimos, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y él dice, no, 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 lo importante es identificar qué es lo que quiere Dios, mijito, no lo que quiere usted. Entonces, ese es el verdadero discernimiento, ¿no? Que yo pueda aprender a querer. Señor, enséñame a querer. Que yo no quiera lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que mi corazón se haga absolutamente permeable a tu voluntad. Que mi discernimiento sea el fruto de un proceso de oración que me junte contigo. Muy bello y muy profundo el tema de hoy en esa conexión teológica, pero a la vez existencial con el Dios de la vida. Bueno, seguimos. Entonces, hemos de librarnos de los apegos que nos producen codicia de riqueza, seducción de prestigio y ambición de poder. ¿Por qué? Porque si yo tengo esos apegos, si yo tengo esos afectos desordenados, pues entonces eso se me va convirtiendo en mis ídolos. Entonces ya no tengo un solo Dios, ya tengo dos, tres, cuatro, cinco. ¿Mm? Y esos ni siquiera son para adorarte. No, no son para adorarlos, son para esclavizarte. Es un Dios que te exige o sea, te vuelve esclavo de ese Dios. Que detrás de ese Dios, pues lógicamente hay pecado.
pero hemos de liberarnos de los apegos que nos producen codicia de riqueza, seducción de prestigio y ambición de poder. Porque si no hay esa santa indiferencia, no vamos a lograr. Lo que vas a hacer es justificar, vas a empezar a decir, yo quiero este carro rojo y les voy a demostrar cómo fue la voluntad del Padre que yo adquiriera este carro rojo. Entonces, coges y pones una decisión, primero, la tuya, y después te vas hacia atrás tratando de justificarla como si fuera un discernimiento. No, venga, Fabián, yo le voy a mostrar que realmente lo que Dios quería era que yo, que tú, sí, sí, que yo, eso es lo que Dios quería, sí, sí, bueno, no, ya dijimos, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a querer. Dios mío, en tus manos pongo mi querer, enséñame a querer. Quiero aprender a querer. Entonces, librémonos de esos apegos que nos producen codicia de riqueza, seducción de prestigio y ambición de poder. Son esclavitudes, te haces esclavo. Las esclavitudes, las ataduras más comunes hoy día son saber. Ay, Dios mío, uno encuentra hoy en día el que quiere el postdoctorado y el que una ambición de saber y mostrarle a todos los demás la sabiduría que tiene. Oh, ¿qué es esto, por Dios? Una sed de prestigio, de mostrarle a todos los demás, oh, lo maravilloso que yo soy. No, qué prestigio, qué maravilla. La influencia es que yo tengo amigos, es que yo tengo relaciones, es que yo tengo poder, es que yo tengo personas, es que yo, tal persona me conoce, es que esa persona sí sabe quién soy yo, es que yo soy el amigo de fulanito y de Pensejo y no sé quién, y se pelean por ser mis amigos. Entonces, una idolatría de algunas personas a veces. De algunos lugares, es que esa es mi finca, esa es mi parcela, esa es mi, o es que mejor que mi pueblo no hay, es que mejor que nosotros no hay ninguno, un apego ahí todo extraño a un lugar, o sea, como si se fuera a morir y se fuera a llevar a pedazo de tierra. Pero bueno, es un apego muy común también. A veces nos apegamos mucho a tradiciones y nos esclavizamos de las tradiciones y a veces parecen muy buenas, pero tú no eres esclavo, o sea, ¿por qué te volviste esclavo de eso? Si Dios te quiere libre, si Dios te quiere solo para Él, ¿por qué hiciste esa tradición, tu esclavitud, te volviste pegado a esa tradición? Entonces, no, es que yo sin eso no puedo vivir, es que eso es lo más importante de mi vida, es que yo, te volviste esclavo de eso, de una ideología. Tantas ideologías, Dios mío, que se volvieron partidos políticos, que se volvieron ideologías, 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 y nos vemos esclavos de una ideología, nos hacemos matar por eso. Bueno, ay, Dios santo. Bueno, los compromisos, te vuelves esclavo, esclavo de tu agenda, Dios mío. No tienes un momento, no tienes un minuto, no. ¿Cuál cuento de oración? Yo no tengo tiempo para eso, Fabián. No, no, no. Yo, mire esa agenda mía, mire cómo la tengo. Es que ya tengo agenda hasta para 2027. Me vuelvo esclavo de mis compromisos. Esclavo, no, no soy capaz de decirle que no a nadie. No soy capaz de respetar un espacio para mí. No soy, no, no, yo, ¿qué cuentas de oración? ¿Qué cuentas de Eucaristía? No, no, ¿a qué horas, mijo? Eso no, eso no. Esclavo de los compromisos, no. Connivencias también. Hombre, permites cosas y vas dejando pasar y vas abriendo cada vez más la puerta y empieza a entrar agua y empieza a entrar agua y se empieza a inundar, mijito. Cuando menos se da cuenta, vas para abajo. Bueno, muy bien, entonces no podemos pretender que Dios venga derecho a nuestras afecciones desordenadas. Diosito, Diosito, yo quiero ser muy malito, pero tú quieres ser mi amiguito. No, mi hijo, no. Él te invitas a la santidad, él te invitas a que liberes esas pasiones desordenadas, esos afectos desordenados, que te alejes de cualquiera de los pecados capitales, que te alejes. Él te quiere cada vez más santo y quiere ver cómo haces el esfuerzo de empinarte y levantar ese dedito para poderlo conectar. Es que eso no es solamente venga pues y que yo me acuesto y usted me sigue estirando el dedo, no. Hay que hacer un esfuerzo, hay que mover esa voluntad. El discernimiento es eso, es ver cuáles son las acciones que Dios está esperando de mí para que yo logre esa conexión con Él. Hemos de discernir sin temor,
sin prudencia mezquina. A veces, ay, pero ¿será esto lo que Dios quiere? No, Dios mío, es que yo tengo tantos miedos, tengo tantos tabúes, yo tengo tantas creencias tan raras que no soy capaz de enfrentar. Pues no, la invitación de hoy es a que no, sin temor, hágale pues a discernir con amor, entregándose totalmente a Dios. Esas explicaciones que da Santa Teresa tan hermosas, es que es una cosa, yo soy tuya, hazme tuya, poséeme, quiero que me llenes de, o sea, son las cosas, nos invita a eso, ¿no? Entréguesele con todo a Dios, sin prudencias mezquinas, sin mediocridades. Habremos de tomar constantemente la temperatura de nuestro corazón. Que lo diga Gustavito, nuestro médico de cabecera, que siempre a los niños le dicen a los papás, bueno, usted tranquilo, pero eso sí, si al niño me da fiebre, me lo vuelve y me lo trae. Y entonces uno de papá, ¿qué hace? Está todo el tiempo tomándole la temperatura, porque está pendiente de ese chinito. Ay, Dios mío, que no me le vaya a dar fiebre. Igual tienes que hacer con tu vida espiritual. Tú tienes que estar tomándote constantemente la temperatura, porque si se te sube la calentura hay que correr para el médico. Ojo con eso. Entonces tú tienes que estar constantemente en esa actitud del que está como enfermo, todo el tiempo tomándose la temperatura para que no se desvíe, para que no se vaya para donde no quiere, para que no haga lo que Dios no quiere. Sabernos de tomar constantemente la temperatura de nuestro corazón para movernos con discreta caridad, docilidad y generosidad. Entonces, aquí, muy importante que te abandones en el proceso, que si estamos hablando de discernimiento, vamos a discernir con todo el amor y vamos a orar con la palabra de Dios en la mano y vamos a pedirle a Dios que nos regale el don del discernimiento a través del Espíritu Santo, con generosidad, con mucha entrega. El discernimiento es una experiencia espiritual que pertenece a la práctica misma del seguimiento de Jesús y que ha de acompañar y dictar nuestras opciones y nuestro talante cristiano. Esto también es un calificativo que a mí me gusta mucho. Déjeme ver su talante cristiano, a ver, vamos a probar ese discernimiento suyo. Muéstreme. San Pablo muchas veces era muy desafiante en eso. Muéstrame tus obras y con eso vas a hablar de tu fe. ¿Cuál es mi talante cristiano? ¿A dónde me está llevando el discernimiento? A meterme dentro de mí mismo, a ensimismarme, a olvidarme de los demás, a alejarme. Ese no es el discernimiento que estamos construyendo aquí juntos. No, no, no. Ha de ser fruto de una escuela de oración y contemplación, de experiencia de Jesús, el sensus Christi famoso del que nos hablaron tantos, pero últimamente Juan Pablo II, por ejemplo, Benedicto XVI, el sensus Christi que viene desde San Pablo, para sentirlo y reconocerlo en todas las personas y acontecimientos como algo connatural. Que se te vuelva ese ser contemplativo en la acción, algo que tú vas empezando a darte cuenta. Y entonces sales y el vientico en la cara y tú dices, ah, qué maravilla, aquí está Dios. Ves el sol y dices, no, este Dios es una cosa, pero maravillosa. Y eres capaz de escuchar ahí en medio del ruido de los carros y todo eso, el cántico del pájaro. Puedes escuchar la sonrisa del niño, puedes escucharte a ti mismo, incluso cómo bombea tu corazón y vas caminando y notas cómo ese corazón como que se agita un poco y ahí en medio de ese respirar y contener ese aliento, le das gracias a Dios y lo sientes constantemente. Y se te vuelve algo natural ser contemplativo en la acción. Al discernimiento le ha de mover el deseo de alcanzar la mística del servicio, salir de ti mismo, ponerte en intención de otro, como el enamorado que dice, ve estas flores, ¿será que se las llevo? Ve estos chocolatinitas, ve, ¿será que le llevo una serenata? Ve, ¿será que le invito a cine? Ve, ¿será que le invito a cenar? Salir de ti mismo, todo el tiempo estás pensando en esa conquista, en ese amor, en esa, ay, qué maravilla, como que, ay, mira esa cajita tan linda para meterle ahí unos aretes, mira, ve, o sea, como que gira ese enamoramiento maravilloso que debes sentir por Jesús, abiertos a la seducción de Jesucristo por su humanidad interpelante. Hay que conquistarlo y Él te conquista. Si tú le das 2 pasos, Él te da 4, eso sí,
pero en esa condición de enamoramiento. Es contemplar para el seguimiento en servicio del reino. Entonces estás construyendo con ella. ¿Qué será? Quiero conocer a los papás. ¿Qué será? ¿Cómo le voy a pedir la mano a ese señor? ¿Qué será? ¿Dónde me la voy a llevar a vivir? ¿Qué será? Y empiezas a construir todo un plan de futuro con ella y te imaginas a los hijos y a los nietos y te imaginas allá con esa viejita a tu lado. Construyes el camino del reino con Jesucristo. Y ahí hay discernimiento, porque te proyectas con ese enamoramiento. Ni siquiera le has pedido la mano y ya estás pensando en tener nietos, pero porque te parece preciosa. Y lo mismo ha de pasar con ese enamoramiento con Jesucristo. Proyéctate hasta el último día de tu vida a su lado, muriendo ahí de frente al Señor, diciéndole, Señor, el camino de discernimiento lo hice contigo. Hice lo mejor, entregué lo mejor. Me siento tranquilo de ir a tu encuentro. Veamos, escuchemos, gustemos del Señor que actúa en favor y a favor de nuestra salvación. Eso es lo que quiere Dios para ti. Quiere alegría, quiere felicidad, quiere plenitud, quiere que tú seas un hombre santo para que construyas una eternidad bienaventurada. Quiere tu salvación. Y por eso se subió a la cruz y está ahí para que tú lo contemples, para que contemples a ese crucificado con ese agradecimiento por ver ahí al Salvador, pero también con esa esperanza de estar un día con Él en la vida eterna. Aquí y ahora construyendo ese camino de encuentro con Jesucristo. Sean discípulos atentos a Jesús para actuar como Él y al servicio de toda la humanidad. Porque si actúan como Él, hay que salir de nosotros mismos, pero siendo siempre discípulos atentos a Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo puedo ver esta circunstancia con los ojos de Jesús? Seamos parte integrante de la buena nueva de Jesús. Es decir, que nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra ternura no sean nuestras, sino que sean de Él, que a través nuestro nos muestra o muestra a otros su alegría, su ternura, su esperanza, su comprensión. De tal manera que podamos vivir esa experiencia de ser con Él. Contemplémoslo, o sea, metámonos en la vida de Jesús para compenetrarnos con Él, con su corazón misericordioso. Utilizar el pasar de los 5 sentidos de la imaginación que nos plantea San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales 121. Los 5 sentidos que están en tu corazón, ver con los ojos del corazón, oler con la nariz del corazón, sentir con todos los 5 sentidos, escuchar con el corazón. De esta forma de oración, dice el Padre Palma, el padre de la Palma, que dice que esta forma de poderse proyectar hasta el momento de la muerte con Jesús, es decir, aquí mismo en ese proceso de enamoramiento, ¿no? ¿Qué le compro? ¿A dónde la llevo? ¿Cómo la invito? ¿Cómo la conquisto? ¿Cómo será que voy a conseguir ese primer beso? Ese enamoramiento se proyecta hasta el momento mismo de la muerte al lado de esa persona que amas, y entonces dice que es una forma de contemplación perfecta en la cual el alma, levantada sobre sí misma y sobre los sentidos, siente las cosas espirituales como si las viera y oyera, porque te proyectas al futuro con Jesús y toma sabor en ellas como si las gustara y se conforta con ellas como si las oliera y se abraza y besa a los lugares que tiene ausentes como si los tocara. Y ni siquiera le has pedido la mano, pero ya la besaste, ya tuviste hijos con ella, van a cuidar a los nietos. Pero es lo mismo, es contemplar a Jesús de tal manera que puedas proyectar tu vida hasta el último aliento con Él. Y San Ignacio nos dice, coja esa imaginación y póngala a trabajar en favor del proyecto de Dios. Piense cómo va a estar usted allá en ese último aliento, dándole gracias a Dios de la misma manera como lo ha venido haciendo todos los días cuando se levanta, porque ese aliento es idéntico al último que usted va a dar. Entonces, dice el Padre Palma que esta forma de irse proyectando
para la vida de santidad de la mano con Jesucristo es un ejercicio hermosísimo de contemplación. Advierte San Ignacio que toda elección debe proceder de lo alto, es decir, del amor que desciende de arriba. Contemplar a Jesús en su práctica salvadora y amorosa. Él pone este amor suyo en lo más profundo del corazón de sus criaturas. Y allá hay que buscarlo en lo más profundo de tu corazón porque allí es donde te vas a encontrar con Él. Misterio de solidaridad. Desde allá, desde lo más profundo de tu corazón, sacas lo más bello de ti mismo. De las bondades del corazón habla la boca, misterio de misericordia, y te entregas a los demás lleno de profundo amor para permitir que el amor misericordia de Dios que desciende de lo alto se apodere de nuestra humana capacidad de amar y nos saque de nosotros mismos para abrirnos a nuestra propia carne, es decir, la carne de nuestros hermanos. Y ahí lo puedes leer en Isaías 58, 7 y siguientes. Pretendamos pues o pretendemos pues contemplar este amor del Padre rico en misericordia que habita en una luz inaccesible, dice Primera de Timoteo 6:16. Y tú como que desde aquí ya vislumbras ese túnel, esa luz blanca que se ve al final de la vida, pero desde aquí ya puedes vislumbrar esa luz inaccesible a quien nos ha dado a conocer el Hijo en su relación hacia el hombre en sí filantropía, o sea, él sale de sí mismo para darnos lo mejor a nosotros, como nos lo dice Tito 3:4. Amor que en el cumplimiento escatológico se revelará como amor. Es decir, ese amor que hoy en día logramos percibir de Dios y que tú lo puedes vivir en el amor que le tienes a un nieto, en el amor que experimentas por tu esposa, en el amor que experimentas, qué sé yo, por una mascota. Bueno, allá donde tú sientas que has podido mover realmente el amor, eso es Dios y mucho más, porque te podrás encontrar con Él que se revelará ese amor. Amor que en cumplimiento escatológico se revelará como lo que es, amor pleno. Pero que en la temporalidad, en la historia del hombre, que es a la vez historia de pecado y de muerte, porque claro que nos equivocamos, debe revelarse ante todo como misericordia y actuarse en cuanto tal. Eso nos dice Dives y Misericordia, el número 8, para que tú muevas tu vida por la misericordia y actúes en coherencia con esa acción de misericordia que pretendes ser para los demás. La gracia que hemos de pedir para hacernos maestros del discernimiento será conocimiento interno del amor misericordioso del corazón de Jesús, ese corazón al que yo me puedo recostar como Juan, que encarna y personifica la misericordia del Padre, en quien Dios se hace concretamente visible como Padre rico en misericordia. En Jesús conoceréis al Padre. Para que conquistados por ese amor, rompamos la insensibilidad de nuestros corazones y aprendamos a conmovernos en nuestras entrañas desde lo más profundo como Jesús para seguirlo en su misterio de solidaridad y compasión, compasión con los que sufren, con los que más te necesitan, con esos que pueden estar a tu lado pero que están deseosos de ti. El resultado del discernimiento no será descubrir y realizar un programa preestablecido por Dios. Eso también es súper importante. Como que a veces pensamos que es que Dios tiene por allá como ya escrito el destino y que tú, no, 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 no. Algo que Él tiene previsto desde toda la eternidad. La historia de la humanidad no es para Dios un espectáculo de comparsa. Él no nos tiene como muñequitos puestos en un pesebre, no, señor, en el cual cada uno de nosotros hemos de ocupar un lugar, sino hacer que brote una fidelidad hacia Él. Eso es lo que sí Él quiere. Nos da la libertad para ver cómo es que brota de nosotros esa fidelidad hacia Él, que seamos santos y sin defecto en su presencia por el amor, con la libertad, moviendo nuestra voluntad, empinándonos, haciendo el esfuerzo de estirarnos para tocar ese dedito, el amor que se da y se comunica, expresión de la comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como ellos se aman, así tú eres capaz de amor, así tú eres capaz de darte. Hay un deseo de Dios para ti que que estás llamado a descubrir. Eso sí, no es una
No, no es una preexistencia, un camino ya elaborado. No, no, no. Hay un deseo de Dios. Dios sí tiene deseos de ti, de que tú saques de ti mismo. Hay un deseo de Dios para ti que estás llamado a descubrir. La revelación de su amor ha de hacerlo nacer en nosotros. A nosotros nos corresponde pronunciarlo, ese deseo de Dios. Tú estás llamado a pronunciarlo a través del discernimiento. Hay que pronunciarlo sin que en manera alguna nos sea dictado. No es que Dios te va a decir, bueno, mijo, esto es lo que yo quiero que usted haga. No, 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 no. Tiene que hacer ese encuentro dedito con dedito. Cada uno de nosotros está llamado a reflejar en su vida la santidad del Padre, un llamamiento a una creación común, Él y yo con los deditos juntos. Llamados a despertar el gozo de Dios por la calidad y generosidad de nuestra respuesta, de nuestra salida. Moción interior suscitada en nosotros por la acogida a la palabra de Dios y la participación en la vida de la iglesia. No estás solo, esto no se salva uno solito nada más, no, 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 nos salvamos con otros. Los acontecimientos son maestros que nos va dando Dios para que nos ayuden a servirle. Tú examina tu vida para que te vayas dejando guiar por estos maestros que nos va dando Dios. Son el material que Dios nos da para construir nuestra respuesta. Eso que te ocurre, eso que en lo que te has venido convirtiendo durante toda tu vida. El amor puede hacer que brote la santidad en los peores contextos humanos. Hay santos en medio de las guerras, hay santos en medio de las circunstancias más difíciles. Ahorita estuve contemplando algunos de los misioneros que están dando su vida en Haití, tuve la oportunidad de compartir con ellos. ¡Ay, Dios mío, qué es esto tan duro, qué es esto tan difícil! Pero qué santos, Dios mío, qué maravilla de seres humanos. Muchos laicos, ni siquiera religiosos, muchos laicos, dando su vida allá en Haití. ¡Ay, Dios mío, muy bello! Estamos invitados a dar una respuesta personal desde cada uno de nosotros al deseo de Dios, al amor de Dios, y ese amor de Dios se nos anticipa. Es un amor que se anonadó ante nuestra propia libertad, se hace libre para que seamos libres, nos entrega ese regalo. El deseo de Dios es consagrar nuestra libertad, el discernimiento es un combate para ganar libertad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú mismo muestres ese deseo que va brotando de esa unión de esos dos deditos, de ese esfuerzo que tú haces por tocar ese dedito, y Él también quiere bajarse hasta ti, pero ahí en esa coherencia, en ese conectarse, es que se logra ganar en libertad. Permanezcan en mí como yo lo hago en ustedes, dedito con dedito. Juan 15, 4, 11. Como el amor suscita el amor, ¿cierto? Entre tú más sales de ti mismo, pues más vas a enamorarla, ¿cierto? Tan lindo que me trajo flores, tan lindo que me invitó a cenar, tan bello que me invitó a cine. El amor suscita el amor. La libertad despierta la libertad. En la medida en que Dios te regaló la libertad y tú te liberas de todas esas esclavitudes, de todos esos pecados, de todas esas tonterías a las que te amarras como si nunca te fueras a morir. La de Dios despierta la del hombre, la libertad de Dios te mueve para que tú te liberes de todas esas tonterías que nos vamos pegando a veces. Reconoceré que mi discernimiento se encuentra con la voluntad de Dios dedito con dedito si puedo afirmar que ella me hace más libre, si trae a mi vida coherencia y sentido, testimonio, si unifica mi pasado abriéndolo al porvenir. Entiendo todo, entiendo los para qué de mi vida. Ya sé por qué estoy aquí ahora, ya comprendo esos para qué que Dios me puso. Teje en mi memoria vínculos que yo no había reconocido. Claro, ahora entiendo el para qué. Eso que fue tan duro, tan difícil, pero Dios me hizo por esa circunstancia más y mejor. El discernimiento es un encuentro entre dos voluntades, una comunión de dos libertades que convergen en una obra común. Ahí empiezas a entender mucho mejor qué es lo que significa esa común unión entre tú y Dios. Eso que se simboliza tan bellamente en la unión de esos dos deditos. Toda gracia es concedida para el bien de todo el cuerpo, invitados a ser santos en la comunión de los santos, en el itinerario del pueblo de Dios hacia el reino.
Y vemos en los santos una preciosa oportunidad de darnos cuenta que sí es posible salir de nosotros mismos y no con mucha dificultad. Hay muchas santidades muy sencillas y muy preciosas. Discernir es interrogarme a propósito de mi lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás en el cuerpo de Cristo? ¿Qué eres? ¿Eres uñita? ¿Eres pelito? ¿Eres corazón? ¿Eres riñones? ¿Eres qué eres en el cuerpo de Cristo? Haces parte de un sistema precioso, maravilloso, aquel que yo puedo y deseo asumir. ¿Quieres ser uñita? ¿Quieres ser pelito? ¿O quieres ser corazón y quieres ser estómago? ¿Qué quieres ser? Algo tendrás que ser, pero hay que tener esa voluntad de querer estar en el cuerpo de Cristo. Dios espera mi respuesta generosa y nueva para solazarse, para alegrarse de mi solidaridad, como se ha gozado de mi libertad para asumir esa. Dios no cesa de crearnos por su palabra, cada día nos llama a la vida, cada día te levantas y es una nueva oportunidad. Debemos acoger sin angustia las vacilaciones, los fracasos y las ambigüedades de nuestras elecciones. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro, mi hijo. Si usted está haciendo un camino de discernimiento, no piense que todas le van a salir bien. A veces usted mismo se va a dar cuenta y decir, caramba, la embarré, ay Dios mío, perdóname. Nuevamente mi egocentrismo, nuevamente mi soberbia, nuevamente mi terquedad, hoy, nuevamente me dejé salir de casilla, santo Dios. De nuestros errores, Dios saca una vocación. Y eso sí, tenga la plena certeza de que muchos de los que usted consideraba errores muy grandes en su pasado, hoy en día usted entiende los para qué y dice, pucha, me equivoqué, pero hoy en día le agradezco a Dios porque aprendí. Edificamos de la mano de Dios nuestro lugar en la casa del Padre. Con Él y yo, mayoría absoluta, Él y yo construimos el reino. Entregarle nuestra libertad al Señor ha de ser hacernos sus esclavos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Implica un abandono en sus brazos, implica el firme deseo de en todo amar y servir. Eso es lo que yo quiero, en todo amar y servir. Ese ha de ser el fruto de un discernimiento. Con santa indiferencia, donde me ponga, Señor, lo que toque. Buscar y hallar la voluntad de Dios, dice los ejercicios espirituales en el número 1. La razón de ser del discernimiento es el punto de partida y al mismo tiempo la meta de los ejercicios espirituales. Con una triada que es buscar a Dios en todas las cosas, junto con buscar y hallar la voluntad divina. Buscar a Dios en todas las cosas, contemplativo, la manera concreta de aproximarse al conocimiento de su voluntad en la vida y luego en todo amar y servir. Esa triada maravillosa. Buscar y hallar la voluntad de Dios, buscar a Dios en todas las cosas y en todo amar y servir, que es la realización de esa voluntad, algo concreta esa voluntad de Dios. Esta triada es maravillosa. La voluntad de Dios se busca para cumplirla. O sea, ¿para qué buscar y hallar la voluntad de Dios? Pues para hacer la vida, para que esa alegría se te note, que esa ternura se te note, que esa bondad se te note. Esta búsqueda se realiza a través de la contemplación, acuérdate, metiéndote en la vida de Jesucristo. Su voluntad no es otra que la del amor, que se debe poner más en las obras que en las palabras, dicen los ejercicios espirituales en el numeral 230. Entonces entendemos cada vez más en este caminar que vamos haciendo juntos que discernimiento y servicio son sinónimos, son dos cosas que no se separan. Por lo tanto, el discernimiento nos habrá de llevar a ser contemplativos en la acción, como lo hemos venido diciendo. Es amor que brota del conocimiento de la voluntad de Dios. Cada vez vas teniendo más capacidad de identificar qué es lo que quiere Dios en este momento de lo que está ocurriéndome y que necesariamente se ha de convertir en servicio, salir de ti mismo para darte. Dice San Anselmo bellamente, enséñame a buscarte y muéstrate cuando te busco, pues yo no puedo buscarte si tú no me guías, ni puedo encontrarte si tú no te muestras. Yo te buscaré por mi deseo, ojo, que es lo que quiero, y te desearé en mi búsqueda. Qué bella, qué profunda esa frase de San Anselmo. Vale la pena realmente que le demos lectura posterior. Y esta de San Agustín, que ustedes la conocen. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba y tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Ay, Dios mío.
Busca ahí en la profundidad de tu corazón, dale espacio, libera espacios para el Espíritu Santo. Nos dice Isaías 65 y después lo repite Pablo en Romanos 10:20. Me he hecho encontradizo de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Dije, aquí estoy, a gente que no invocaba mi nombre. Dios quiere que tú encuentres ese deseo. Todos se esfuercen de tener la intención recta. Ese deseo lo queremos encontrar. Enséñame a querer, Señor. El discernimiento no consiste en tomar una decisión para luego devolverse a justificar lo que decíamos. Compré este carro y te voy a demostrar que eso era lo que Dios quería o argumentar la recta intención que se tuvo. No se trata de purificar la dicha intención o método de decisión, sino de purificar el discernimiento mismo, el cómo. Para eso estás en este curso de discernimiento, para que purifiques la manera como tomas decisiones. No es odiando las cosas materiales. No, ya no quiero nada de este mundo, solo quiero a Dios. No, no, no. No es odiando las cosas materiales como nos hacemos espirituales, sino más bien amándolas a todas en Él y a Él en todas. Tanto amo esto, cuanto me acerca al cumplimiento de la voluntad de Dios. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como a Jesús para sí mismo, buscando cada cual no su propio amor, querer e interés, sino el de los demás. Salir de ti mismo, ser de los demás. El discernimiento no es encubrimiento ni sometimiento, sino apertura y rompimiento de falsas seguridades. Querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. Esta frase es preciosa para el discernimiento. Querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. Bueno, pues démosle gracias al Señor que nos ha permitido una vez más contemplar este tema tan bello, tan profundo, como es este tema del reconocer el amor para entregar nuestra libertad, entregarnos nosotros mismos en este camino con toda humildad, con toda generosidad, pero al mismo tiempo, pues con todas las ganas, metiéndole todo el entusiasmo a este curso de discernimiento, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo y pidiéndole al buen Dios que nos fortalezca y nos ayude. No sé si hay alguna pregunta respecto al encuentro de hoy, si alguno o de los anteriores también. Por ahí alguno me preguntó algo del discernimiento de las reglas de segunda semana y ahí mandé una bobadita. Creo que fue suficiente para aclararle, pero en fin. Adelante, Ermita. ¿Anda ahí con la comunidad o qué? Abra el micrófono que está cerrado. Tiene cerrado el micrófono, Irma. No, Ya, ya Fabián, es que le quería mostrar que aquí estamos todos. tan bellos. ¡Qué juicioso, santo Dios! ¡Qué maravilla! ¿Dónde los tiene? ¿Por allá por el Tolima o qué? En Sasaima. No, en Sasaima. Ah, vea pues, qué maravilla, qué bendición de Dios. Están muy juiciosas No, ustedes en ese salón. Fabián, no acatamos para decirle que viniera hasta Sasaima también. Hombre, me hubiera ido corriendo. No, mentiras, no, hoy tenía reunión con el obispo. Ay, con mi paisano. Sí, señora. Bueno, no, pues me encanta tenerlas por allá, que lo disfruten. Acuérdense, ahí sí que aprovechen para escuchar esos grillitos y ver la preciosidad de Dios presente en ese canto de esos grillitos. Ay, eso sí que es precioso. Ese olor de la tierrita caliente en la madrugada, cuando se siente ese olor de la naturaleza. No, 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 eso es lo más bello. Contemplar a Dios ahí es una oportunidad muy hermosa. Bueno, Irmita, muchas gracias por mostrarme a estas mujeres preciosas por allá por Sasaima disfrutando del calorcito. Con gusto y cariño, Fabián. Un abrazo. Más valientes todavía. Viernes 8 de la noche en Sasaima y aquí conectados con este aburrido. Ay, no, Dios mío, bendito. Son unos No, santos. muy interesante y sabe que yo lo quiero mucho por
esa bella persona que es usted. De pena, mi princesa ermita. Bueno, niños, ¿alguien más? Una manito por ahí levantada, una pregunta. Bueno, pues démosle gracias al Señor entonces que nos permitió estar aquí una vez más, seguir caminando, seguir adelantando este camino del discernimiento, este camino del encuentro con el Señor. Démosle gracias y pidámosle que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz puente Amén. festivo. Disfruten esa tierrita